Luego hablaremos un poquito más de mí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 hasta el 12, dice de la manera siguiente: en el nombre del Señor Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Cierre sus ojos un momento, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que en esta mañana el Espíritu Santo se pasee por cada lugar y que pueda hablarle a su corazón, a su espíritu, conforme a su voluntad. Preste atención y no se descuide por nada en esta mañana. Deje el celular a un lado por un momento. Deje a su amigo, a su novio, a su esposo a un lado un momento y concéntrese en esta mañana en lo que el Espíritu de Dios tiene para usted en esta mañana. Amado Dios y Padre eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que en él hay. En esta mañana, Señor, con toda reverencia, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para pedirte, Señor, que en esta mañana inclines tu oído y escuches nuestra oración. Señor, que bendigas a cada uno de los que están en este lugar, Señor, y del que no pudo venir a este lugar, y de los que nos miran y nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales. Que tú le bendigas, Señor, con toda bendición espiritual, Señor, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en esta mañana, Señor, te pido que escondas mi vil figura, y que seas tú en este lugar, Señor, interpretando la palabra que tú mismo inspiraste. Haz mi boca y mis labios y mi lengua cual pluma, Señor, de escribiente muy ligero. Pasa el carbón encendido de tu Espíritu Santo por mis labios, para que en esta mañana, Señor, yo pueda hablar con denuedo y con libertad tu palabra, Señor, y que salgamos de este lugar, Señor, edificados para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo hemos pedido en el santo y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden sentarse. Una voz a la conciencia. El libro de Apocalipsis, aún en todas las traducciones de la Biblia, alrededor de 173 o más traducciones de Biblia de las que conocemos, el libro de Apocalipsis está ubicado correctamente en el último lugar. En todas las traducciones de la Biblia, en la Biblia Kadosh, en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia del Oso, en la Torre Amap, en la Reina Valera, en la Alfonsina, en todas las Biblias, inclusive en la Tanab, en el canon hebreo, existen 2 canon. Nosotros utilizamos el canon griego, que es el más común entre nosotros, y la Biblia más usada entre el pueblo cristiano es la Biblia de la Reina Valera, de Casidoro de Reina y Cipriano Valera, de 1960, que es la que utilizamos la mayoría del pueblo cristiano. Aún en el canon hebreo, el libro de Apocalipsis en la Tanat, el libro de Apocalipsis está colocado correctamente en el último lugar de los 66 libros que fueron aprobados en este canon, y también en el canon hebreo. Pero hay algo muy particular. En el canon hebreo tiene algunas diferencias en cuanto al canon griego.
Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, llamado Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, cada uno de esos primeros 5 libros debe su nombre a cómo comienza cada capítulo. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, la Biblia dice, en el principio, y el libro se llama Génesis. Génesis es una traducción del idioma hebreo de Bereshit, que significa comienzo, inicio o principio. Y así cada uno de los libros del Antiguo Testamento, al menos el Pentateuco, debe su nombre a cómo comienza cada uno de ellos. El canon hebreo está organizado de una manera diferente al canon griego que nosotros utilizamos. En el canon griego que nosotros utilizamos, nuestro Antiguo Testamento termina en el libro de Malaquías. Más, sin embargo, en el canon hebreo termina el Antiguo Testamento en el libro de Crónicas. En el canon hebreo no existe Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes o Primera y Segunda de Crónicas. Existe Samuel, Reyes y Crónicas. Aun cuando hay una diferencia con el canon griego de 3 libros menos, el contenido informativo y el contenido histórico es el mismo. De manera que podemos decir con plena seguridad que hoy tenemos en nuestras manos la absoluta y completa palabra de Dios. ¿Alaban al Señor en esta mañana? Gloria sea su nombre. Y si ustedes pueden haber notado, cuando abren sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 1, por eso le dije que mantuviese su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 1. Cuando usted lee Apocalipsis, el primer capítulo y el primer versículo de ese libro, el libro comienza de la manera siguiente, al igual como comienza Génesis. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Quiero tomar la primera frase, donde dice, la revelación de Jesucristo. Quiere decir entonces, amados hermanos, que el libro de Apocalipsis es una revelación, pero la palabra revelación tiene una connotación mucho más profunda de lo que podemos entender con la simple lectura. ¿Qué es una revelación en sí? Muchos podrían ampliar el concepto de revelación y decir que Dios habla en sueño, y ciertamente que sí lo hace, que Dios habla a través de la naturaleza y revela al hombre parte de lo que Él es o quién es o lo que Él quiere hacer con el hombre a través de las cosas creadas como el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, los árboles, etcétera. También podemos decir que Dios habla a través de su palabra, y es la palabra profética más segura que tenemos. Pero la revelación de la que está hablando aquí el libro de Apocalipsis tiene una connotación un poco más profunda que esta revelación superficial o la que podemos entender fácilmente. Una revelación es como un gran artista, un gran pintor mostrando su obra de arte al público. Cuando usted llega a un escenario donde un artista, pintor, por ejemplo, va a mostrar su obra de arte al público, aquella obra de arte está allí colocada en un pedestal, cubierta con un lienzo, hasta tanto llegan todas aquellas personas que conocen de arte. Yo por mi parte conozco muy poco en las obras de arte. Cuando yo veo una pintura me parece que fuese un niño que hubiese estado jugando y manchando el lienzo, porque el mensaje escondido en él es muy difícil para el que no conoce de arte entender lo que allí está encerrado. Así sucede muchas veces también con el libro de Apocalipsis. La gente lee muy poco el libro de Apocalipsis, porque cuando entra a leer el libro de Apocalipsis y se consigue con tantos símbolos y no haya
cómo interpretarlo porque desconoce lo que es la simbología bíblica, la numerología bíblica, los códigos de colores bíblicos. Y al desconocer toda esta serie de situaciones, por supuesto se encuentra que cuando lee en la Biblia, en el capítulo 12, que un gran dragón perseguía a la mujer, entonces nuestra mente se va a la era medieval y piensa en un dragón de 2 alas echando fuego por la boca. Y no es de esa manera, es un símbolo simplemente. Cuando encontramos toda esta serie de símbolos, que si trompeta, que si copas, que si langostas y una gran cantidad de símbolos que cuando entran en esa lectura, entonces la dejan y mejor me voy a leer el Evangelio según San Juan, porque es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque es una revelación, es algo que está oculto y que tiene que ser previamente revelado para poder ser entendido. Es como esa pintura que está allí en el pedestal cubierta. Cuando todos aquellos artistas están en el escenario, entonces aquel hombre que ha hecho aquella obra de arte va y quita el velo. Y en realidad una revelación es quitar el velo. ¿Cuántos de nosotros caminamos hace tiempo allá detrás sin luz, sin esperanzas, sin salvación? No teníamos conciencia de lo que ahora tenemos estando aquí en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque un día te encontraste en la encrucijada de tu vida con Dios en el camino y Él te quitó el velo y te reveló que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que sin Él no hay salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora bien, hermanos, aparte de que el libro de Apocalipsis es una revelación, el libro de Apocalipsis también es una profecía. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Le dije que mantuviera su Biblia abierta allí para que la cite. Yo la tengo aquí y también la cargo por aquí guardada. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice de la manera siguiente: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Correcto? Es una profecía también el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1, el versículo 1 hasta el capítulo 3, el versículo 21, está sintetizada la historia de la iglesia. Allí hay una síntesis, algo comprimido de todo lo que ha sido la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Las profecías escritas en el libro de Apocalipsis, ni una sola de ellas ha tenido cumplimiento, ni una sola. La primera profecía dada en el libro de Apocalipsis de manera tipológica, a manera de figura, es el arrebatamiento de la iglesia. Vaya un momento en su Biblia a el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, para que usted vea que la primera profecía allí dicha todavía está por cumplirse. Y me gozaba cuando el hermano que estaba dirigiendo hacía referencia a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, porque justamente es lo primero, ese es el primer cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 dice de la manera siguiente: miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo: sube acá. ¿Dice así? Así dice, ¿correcto? Este es una figura y tipo del arrebatamiento de la iglesia que estamos esperando y que de un momento a otro sucede y nos vamos de esta tierra. ¿Cuántos están esperando eso? Todos debemos de estar a la expectativa. De hecho, los tiempos y los acontecimientos que ahora mismo estamos viviendo, y que de los rumores de guerra que estamos escuchando y de todo lo que está aconteciendo en esta tierra, aún
la misma tierra, el mismo globo terráqueo está clamando, deseando la liberación de los hijos de Dios. Los volcanes están surgiendo en volcanes que habían estado muertos por años. Ahora en México han despertado dos monstruos. Australia estuvo a punto de quemarse toda, gracias a la misericordia de Dios, que el pueblo de Dios clamó a Dios, dedicó un día de ayuno, dobló rodilla y Dios envió un inmenso aguacero que apagó el incendio. Los tiempos son finales y esto es lo que esperamos. Quiere decir que si la primera profecía del libro de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 4, al terminar la historia de la iglesia, y cuando la historia de la iglesia termine, cuando nuestra vida ya cese como iglesia en este mundo, entonces ya comenzarán a cumplirse las profecías que están escritas en el libro de Apocalipsis. Ni un solo sello está abierto, ni el primero ni el segundo, como algunos pretenden decir, porque el primer sello que se abre luego que la iglesia se va, cuando la bestia haga su manifestación en esta tierra. De tal manera entonces que el libro de Apocalipsis también es una profecía. Dígale al que está a su lado: pronto se cumplirán estas palabras. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, el libro de Apocalipsis, aunque el libro de Apocalipsis habla de cosas que están en el final, el libro de Apocalipsis también habla de cosas que están allá, muy atrás en el tiempo y en el espacio. Apocalipsis capítulo 1, vaya Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8. Quiero tomar dos palabras que están allí. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8: yo soy el alfa y la omega. Esas dos palabras quiero hacer referencia a algo muy importante en esta mañana. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego. La palabra omega es la última letra del alfabeto griego. Quiere decir que el Señor Jesús está diciendo aquí que Él es desde la A hasta la Z, por decirlo de alguna manera latina o latinoamericana. Pero ¿qué significa en realidad? ¿Cuál es la connotación y la profundidad de esa palabra alfa aplicada al Señor Jesucristo? Toléreme un poco de locura si es que esto es locura, aunque el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Allá atrás en el tiempo, traslade su mente hasta donde la imaginación o su pensamiento pueda retroceder. Allá atrás en el tiempo, trillones de años luz por trillones de años luz allá atrás en el tiempo y en el espacio. Mucho tiempo allá atrás, cuando no existía nada, cuando no existía cielo, ni tierra, ni planetas, ni asteroides, ni agujeros negros, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, cuando no existía absolutamente nada. Allá atrás, muchos trillones de años luz allá atrás, cuando solo Dios estaba, Él solo en la inmensidad de la nada, porque no había creado nada. La palabra Dios o el título Dios no encajaba, según la traducción que le da el diccionario de la Real Academia Española, no encajaba con su personalidad o con su naturaleza. Porque el diccionario de la Real Academia traduce el título Dios como objeto de adoración, pero no había nadie quien le adorase. Quiere decir que ese título, según esa traducción, no encajaba con su personalidad. Él, en ese entonces, como ahora y como siempre, Él era el eterno. Y eterno, amado hermano,
no es lo que nunca tiene fin, sino lo que nunca tiene o tuvo principio. Y el único ser eterno que existe es el Dios a quien nosotros servimos y adoramos. Bendito sea su nombre para siempre. Allá en ese principio, amado hermano, Dios tuvo un plan. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, si usted lee Efesios capítulo 1, se dará cuenta que el apóstol Pablo habla de este misterio escondido desde los tiempos eternos en Dios. El apóstol no pudo definir el espacio de tiempo en algún espacio de tiempo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque eran tiempos eternos. Y lo eterno no puede definirse. Nadie puede definir o describir al Dios quien nosotros servimos en su totalidad, amado hermano. Él es indescriptible. Él es incomparable. No se parece a nadie. El Dios a quien nosotros servimos, oiga, qué tremendo es esto. Esta palabra alfa que te habla de ese Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, las Pléyades y todo lo que se ve y lo que no se ve. Él es mucho más grande del universo que Él creó. Él queda por fuera del universo que Él creó. Aquel Dios tan santo, ese Dios tan santo, algunos dicen que Él es 3 veces santo. Yo creo y digo que Él es infinitamente santo. Un Dios que todo lo sabe, no necesita que nadie le explique nada. A veces yo he escuchado hermanos que cuando están orando comienzan a citar la Biblia. Sí, Señor, porque en el libro de Jeremías, en el capítulo tal, en el versículo tal, porque en el Evangelio según San Juan tú dijiste, y tú dijiste por boca de Pablo allá en la epístola no sé cuánto, y como dándole un estudio bíblico a Dios y recordándole que Él ha dicho las cosas. Dios no es como nosotros, que se le olvidan las cosas. Nuestro Dios es el Dios que no necesita que nadie le enseñe. Es un Dios que el futuro para Él es historia. Él sabe cuántos cabellos, dice la Escritura, hay en su cabeza, si no es calvo, por supuesto. Alaban al Señor en esta mañana. Esa palabra alfa tiene un significado muy profundo. Ese Dios que no, mire qué misterio tan tremendo, amado hermano. Mire qué cosa tan grande es este Dios a quien nosotros servimos. Es un Dios no como los dioses que hay que cargarlo. No, Él nos guía a nosotros. Este Dios, aun cuando es tan grande que queda por fuera del universo que Él creó, es tan tremendo e inexplicable que ha venido a vivir dentro de nuestros corazones, siendo que nosotros somos tan pequeños y vulnerables. Hoy vive dentro de nuestros corazones. Lo dijo Pablo, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Yo, siendo usted, me levantaría y brindara un aplauso gigantesco a Dios por darme el privilegio de que yo sea su habitación y su morada. Aleluya, gloria sea su nombre por siempre. Te alabamos en esta mañana, Señor. Oiga, qué tremendo. Y nosotros preocupados por las cosas de la vida, cuando tenemos un Dios que conoce el futuro. Él, antes de la fundación del mundo, ya sabía que estaríamos aquí en este lugar. Ya Él sabía que ayer usted o hoy usted tomaría la decisión de venir a la iglesia para escuchar su palabra y alabar y glorificar su nombre. Ya Él lo sabía. Usted ni siquiera se había enterado, pero ya Él lo sabía. Él tiene cuidado de nosotros porque Él es nuestro Padre. Él nos guarda, nos cuida, nos protege, porque Él así lo ha prometido. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre para siempre. Mire qué cosa tan tremenda.
En una ocasión, una mujer anciana que trabajaba en un edificio, ella era la que hacía el mantenimiento del edificio, la limpieza, y ella tenía que llegar antes de que el lugar fuera abierto, para que usted vea el Dios que nos cuida a nosotros. Porque una cosa, yo sé lo que yo quiero, pero Dios sabe lo que yo necesito. Vuelvo a repetírselo, yo sé lo que yo quiero, pero Dios sabe lo que yo necesito, y yo prefiero que Dios me dé lo que yo necesito y no lo que yo quiero. Bien, aquella anciana aquel día se levantó muy tarde y salió corriendo, no le dio tiempo de tomar el desayuno, tratando de llegar a tiempo para poder hacer la limpieza antes de que el local fuera abierto. Y cuando llegó, justo que llega a la puerta del ascensor, el ascensor justo que cierra la puerta y dice: Señor, ahora sí voy a llegar tarde, irme por la escalera, son 12 pisos, voy a llegar con la lengua de corbata. Amado hermano, mientras ella meditaba y decía estas cosas, de repente se escuchó un estruendo terrible dentro del ascensor. Las guayas que sostenían y el contrapeso del ascensor se habían roto y el ascensor se había descendido a una velocidad terrible y había caído chocado con el piso, en el tope, y todos los que estaban dentro murieron por causa del impacto tan fuerte. Cuando ella escuchó esto y abrieron las puertas del ascensor, ella dijo: Señor, te doy gracias porque yo no sabía, pero tú sí sabías lo que pasaría allí y me has librado de esto, Señor. Nuestras vidas, amados hermanos, están en el Dios que todo lo sabe, en el Dios que no se le escapa ningún detalle. Alguien dijo que Él es tan perfecto que escribe derecho aunque las líneas estén torcidas. Gloria sea su nombre. Aleluya. Allí yo puedo decir con toda confianza y puedo levantar mis manos y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a agua de reposo me confortará, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque venga la prueba, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Bien, amado hermano, el libro de Apocalipsis fue escrito desde el año 96 hasta el año 98, escrito por el apóstol Juan. No voy a ahondar en muchos detalles porque el tiempo me es muy corto. Solo me dieron 3 horas nada más. Solo me dieron 45 minutos y voy a tratar de no ahondar mucho. La iglesia para ese entonces, como usted debe saber por su propia lectura o tal vez por alguna película, por algún libro, la iglesia sufrió una persecución muy terrible en los primeros años. La iglesia del primer siglo, los que algunos llaman la iglesia primitiva. Oiga, yo trato de eludir al menos ese título y prefiero utilizar la iglesia del primer siglo o la iglesia apostólica, ya que fue fundada por los apóstoles, porque cuando decimos la iglesia primitiva me suena así como a la edad de piedra, así como a los picapiedras o algo así. Entonces yo prefiero decir la iglesia apostólica o la iglesia del primer siglo. Esa iglesia comenzó una persecución desde el año 34 de nuestra era, relatada en el capítulo 7 y 8 del libro de los Hechos, cuando aquel primer mártir llamado Esteban predicaba un mensaje a aquella gente en Jerusalén, y dice que se tapaban los oídos para resistir al espíritu con que hablaba Esteban. En un momento de esos, Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Espíritu de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Esteban dijo esto, inmediatamente tomaron piedra y lo lapidaron.
murió apedreado, pero dice allí la Biblia que tomaron las ropas de Esteban y las colocaron a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Allí comenzó la persecución de la iglesia, año 34 de nuestra era, para los que estudian historia de la iglesia. ¿Cuántos estudiantes del Instituto Bíblico hay aquí? ¿Ni uno? Dos. Tienen miedo, levantar la mano. Bien, historia seglar de la iglesia. Desde el año 34, la iglesia sufrió una persecución que vino a menguar en el año 313, cuando Constantino el Grande era emperador de la provincia romana. Había muchas disputas teológicas para entonces, y Constantino, tratando de calmar las disputas que había, firmó lo que hoy conocemos como el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, entre otras muchas cosas, pero lo más céntrico del Edicto de Milán era que a cada denominación religiosa de entonces le otorgaba la libertad de expresar libremente lo que creía. Tenía libertad de culto, pues. Constantino pensó que esto era la solución, pero fue peor el remedio que la enfermedad, porque entonces cada quien se sintió con autoridad y libertad de expresar lo que creía libremente. Y las cosas se complicaron para Constantino. Pero en el año 64, retrocediendo un poco, cuando Nerón era el emperador de la provincia romana o de Roma, Nerón levantó una persecución muy grande contra la iglesia de Jesucristo. La historia dice que Nerón tomaba a los cristianos y los encarcelaba, y que tomaba fieras, leones y perros salvajes, y los encerraba por espacio de 1 o 2 semanas sin alimentarlos. Más a los cristianos que estaban encarcelados, confinados en una celda, no una celda como las cárceles que tenemos ahora. Las cárceles que tenemos ahora tienen aire acondicionado, tienen internet, tienen Netflix, tienen de todo. Los presos cargan celulares, pueden comunicar, están mejor que en la calle. Allá no, en aquel entonces las cárceles eran unas mazmorras oscuras, insalubres. Los hijos de Dios, aquellos primeros cristianos, hombres, mujeres y niños y jóvenes, ahí estaban. En ese lugar ellos tenían que hacer sus necesidades fisiológicas. En el mismo lugar donde ellos vivían, donde ellos les llevaban la comida, en ese ambiente tan contaminado, ellos tenían que comerse los alimentos que tal vez se contaminaban. Muchos morían en las cárceles por causa de enfermedades infectocontagiosas, por causa de enfermedades estomacales, enfermedades dermatológicas, por causa de que no se bañaban tampoco. Era horrible para la iglesia. Nerón mandaba clavar estacas de palos en medio del Coliseo en Roma. Y luego sacaba a los cristianos y los ataba a aquellas estacas de palo desnudos, no como los vemos en las películas o en la historia, vestidos de blanco, no, desnudos para peor vergüenza de los que estaban en las gradas. Luego que aquellos hermanos estaban atados a aquellas estacas de palo, imposibilitados de escapar, imposibilitados de defenderse, Nerón mandaba soltar las fieras que te hacían 2 semanas no comían. Aquellas fieras salvajes, cuando eran sueltas de sus prisiones, se abalanzaban sobre aquellas personas indefensas. Y la historia seglar de la iglesia dice que los desmembraban. Los leones mordían la barriga, el estómago de aquellos hermanos, y de un mordisco dejaban las vísceras caer al suelo. Dice la historia, crudamente lo dice, que a las mujeres, los leones le arrancaban los pechos a los mordiscos, y que se veía que la sangre salía a borbotones por causa del bombeo del corazón. Las gradas enloquecían mirando este espectáculo sangriento. Pero en la arena
se escuchaba decir a aquellos que estaban muriendo. Se les escuchaba cuando gritaban y decían: yo sé que Él me resucitará cuando Él venga. Amados hermanos, este mensaje de una voz a la conciencia, todo este relato y este fondo histórico que les estoy haciendo, es porque estoy tratando de llamar a la conciencia. El apóstol Juan corría el año 96 de nuestra era. Juan, según la historia seglar de la iglesia, pastoreaba la iglesia, una de las 7 iglesias de Apocalipsis, pastoreaba la iglesia de Éfeso. De hecho, Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, pastoreó la iglesia de Esmirna. Vaya y lea historia de la iglesia, documéntese, entérese. La historia de la iglesia está llena de testimonios que levantarían su fe, que aumentarían su fe. Cuando usted lee la historia de Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, que no va a dar tiempo de explicar nada de ello, usted se enterará de que aquel hombre, Policarpo, de 86 años, fue quemado en la hoguera solo por el simple hecho, que no es un simple hecho de paso, de ser cristiano, de no negar el nombre del Señor Jesucristo. Gobernaba aquella provincia romana para el año 96 un hombre llamado Domiciano, perseguidor de la iglesia. Aquel hombre arrestó al apóstol Juan y trató de matarlo de diferentes maneras. El apóstol Juan solo lo explica de una manera, pero cuando vamos a la historia nos enteramos de que hizo diferentes cosas para tratar de matar al apóstol Juan. Y el apóstol Juan lo único que nos explica es que él estaba preso. Vaya a Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. A ver si mi mente recuerda eso. Claro que sí lo recuerda. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Dice así? Así dice, ¿correcto? Bien, fíjese que hay 2 cosas allí. Una, por la palabra de Dios. Juan era judío, de hecho era Galileo, pero Juan era un judío convertido al cristianismo, es decir, era un judío cristiano, era un verdadero... Wow, ¿qué pasó? A la silla, ya. Era un verdadero cristiano, un judío cristiano convertido al cristianismo. Bien, este hombre fue arrestado y llevado a la isla de Patmos porque era judío y era cristiano, pero Domiciano trató de matarlo de diferentes formas. Cuando vamos a la historia de la iglesia, encontramos en la historia de la iglesia que Domiciano ató al apóstol Juan con cadenas y lo sumergió en una paila de aceite hirviendo por espacio de 24 horas. A las 24 horas fueron y subieron las cadenas. Domiciano y aquellos soldados esperaban conseguir, amado hermano, un cuerpo totalmente calcinado, achicharrado. Para sorpresa de ellos, al apóstol Juan no lo había tocado el aceite, ni siquiera olía a humo. Me hace recordar a mí esta historia, amado hermano, la historia de 3 jóvenes allá en el libro de Daniel, llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que estos jóvenes no quisieron doblegarse o postrarse ante la imagen que el rey Nabucodonosor había fabricado. Y cuando Nabucodonosor supo que ellos no quisieron adorar a esa estatua, entonces mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y aquellos jóvenes fueron atados y fueron lanzados al horno de fuego. Pero la Biblia dice, amado hermano, que cuando aquellos jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, los que fueron a echarlos al horno de fuego murieron calcinados. Oiga, tan alta estaría la temperatura de aquel horno
7 veces más de lo normal. Cuando aquellos jóvenes fueron lanzados, arrojados al horno, dice que sus ataduras se quemaron, pero su humanidad no sufrió ningún daño. Y quedaron dentro del horno, y dice que se paseaban de un lado a otro y el fuego no les hacía daño. Aleluya, gloria sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Oiga, ¿sabe? Me hace recordar esta historia las palabras del profeta Isaías cuando dijo: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová que te sostiene de tu mano derecha. ¿Y por qué estamos tan preocupados entonces? Cuando muchas veces vienen los problemas, lo primero que decimos: ¡ay! El Hijo de Dios no debe quejarse. Ninguno de los apóstoles, usted lo escuchó quejarse, y murieron de forma espantosa todos. Hoy están allá arriba disfrutando, esperando que nosotros lleguemos allá para hacer una celebración muy grande que durará 7 años allá arriba. Amados hermanos, lo grandioso no era que el fuego no les hacía daño. Lo grandioso era que Nabucodonosor dijo: no fueron 3 los que lanzamos al horno, porque yo veo 4, y el cuarto tiene la semejanza del Hijo de los dioses. Amados hermanos, no estamos solos. Hay alguien que dijo: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria sea su nombre. Para ti la gloria, Señor. No estamos solos. Cuando dormimos, Él está allí cuidándonos. Él dijo que estaría con nosotros, y en esta mañana, ya en esta tarde, Él está aquí en medio de nosotros. No podemos verlo, no podemos sentirlo, no podemos creerlo, aunque todas esas cosas pasen con nosotros. Así lo creamos, así lo sintamos y así no lo veamos, Él está aquí en esta reunión, en esta mañana. Él lo prometió y Él no es hombre para mentir. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea su nombre. Aquí viene lo más fuerte ahora. Todas aquella gente, mire lo que vivieron. ¿Por qué nosotros somos tan quejosos? ¿Por qué de todos nos quejamos? ¿Por qué no tomamos como ejemplo la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo? Dios obraba milagros, maravillas por manos de aquellos hombres. Dios hacía portentos por medio de las manos de aquellos hombres. Y mi Biblia, no sé la suya, pero mi Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si aquella iglesia hizo esto, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo y más? Porque tenemos muchos más recursos que ella. Es el llamado a la conciencia en esta mañana. Usted está aquí, usted está en Cristo, usted está en la iglesia porque Dios lo llamó a hacer algo para la gloria y la honra de su nombre. No lo llamó para parquearse, para estacionarse. No, lo llamó para que realice algo importante. No importa la calidad de lo que tenga que hacer o la responsabilidad, si es grande o es pequeña, de lo que tenga que hacer. Mire, déjeme contarle, y con esto culmino. Creo que mi tiempo se agotó. Un día, la mano decidió quitar uno de los dedos.
Quería quitar uno de los dedos y decidieron quitar al pulgar. Y todos en reunión dijeron: tenemos que quitar al pulgar porque nos cae muy gordo y ocupa mucho espacio en la mano. El pulgar, viéndose aludido, buscó un alegato en su defensa y dijo: si ustedes me quitan de la mano, no van a poder trabajar, porque yo soy el que les doy la fuerza a ustedes cuando ustedes se unen. Sin el pulgar es muy difícil trabajar. Él le da la fuerza a los otros 4 para sostener lo que tomemos en las manos. No pudieron eliminar al pulgar. Entonces vamos a eliminar el índice, porque todo el tiempo se la pasa acusando a los demás y señalando a los demás y los defectos de los demás. El índice, viéndose que también podía ser execrado, buscó una defensa y dijo: si ustedes me eliminan de la mano, andarán siempre perdidos, porque yo soy el que les digo: es por aquí, es por allá o es por acullá. Y se salvó el índice. Lógico, este dedo no puedo ponerlo solo porque ya ustedes saben. Pero entonces decidieron quitar el dedo medio. No puedo ponerlo solo. Y el medio también tuvo su defensa y dijo: a mí no pueden eliminarme de la mano, porque yo soy el mayor y el primogénito es el que manda. Quedaban 2, el anular y el meñique. Y dijeron: entonces eliminaremos el anular porque no tiene ninguna función en la mano. El anular también tuvo que buscar defenderse para no ser execrado de la mano. Y consiguió su alegato. Y dijo: si ustedes me eliminan de la mano, ustedes nunca tendrán el sello ni las arras del Espíritu, ni podrán colocarse el anillo del matrimonio, porque allí es donde justamente Él va. Y también se defendió. Quedaba el más pequeñito, el que limpiaba las sillas de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Y todos miraron al meñique y le dijeron: ¿eres tú? El meñique, desesperado, no hallaba qué hacer. ¿Qué digo? ¿Cómo me defiendo? Y solo optó por decir: bueno, si ustedes 4 que se creen tan poderosos y que se creen que son muy útiles, si alguno de ustedes logra hacer lo que yo hago, cuando el cuerpo pide que hagas esto, entonces podrán eliminarme de la mano. Oye, y qué satisfacción cuando... Amados hermanos, moraleja. La moraleja de esta anécdota es que todos aquí en el cuerpo del Señor Jesucristo somos importantes. No importa el tamaño que tengas, no importa cuántos defectos tengas, no importa cuántas debilidades tengas, eres importante en el cuerpo de Cristo. No te menosprecies, sube tu autoestima, porque Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Dios le bendiga. El llamado a la conciencia es a trabajar. El tiempo se nos agota, el tiempo se acaba. Han transcurrido 2000 y algo de años y la iglesia está próximo a ser levantada. Y resta que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, como decía el hermano que dirigía en el autobús, en la universidad, en mi trabajo. Decirle a la gente y darle este mensaje: Cristo viene pronto. Cierre sus lindos ojos. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Comience a adorar a Dios por unos 2 o 3 minutos nada más. Comience a darle gracias a Dios. Y comience a darle gracias por la palabra que ha llegado a su corazón. Guárdela, consérvela. Es un llamado, es el Espíritu de Dios instando a tu vida que Dios puede hacer algo contigo, como lo hizo con Pablo, con Juan, con Pedro, con Esteban, con todos ellos. Dios puede hacer algo contigo también en esta tarde.
Pon tu vida en manos del Señor. Amado Dios y Padre eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar en este lugar y hablar tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesús, que esta palabra, Señor, quede grabada en los corazones de mis hermanos y que sirva, Señor, para despertar la conciencia del trabajo en la obra, ya que el tiempo se nos agota. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, en quien te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amado, que Dios les guarde.